encarado, hemos presentado en todas las instancias donde tuvimos este proyecto como un proyecto nacional, no un proyecto de un gobierno o incluso de un partido. Aunque todos creemos que queremos estar mejor, pero igual lo hicimos así, por eso es que en el Congreso recibió el apoyo de todas las bancadas. Un esfuerzo, digamos, conjunto de construir esto a partir de toda la información que teníamos previamente sobre el tren, que teníamos ya bastante. Y haciendo un poquito de un relato previo, en el 2020, en marzo del 2020, luego de haber trabajado en el 2019 con toda la información que había disponible, se presentó mesa de entrada, Ministerio de Obras Públicas y FEPASA, mesa de entrada de Secretaría Técnica de Planificación, el proyecto del tren de cercanías como una APP, Alianza Público-Privada. Eso ocurrió inmediatamente antes del momento de la pandemia. Vino la pandemia, todos los recursos fueron a salud. Entonces, eso hizo que, bueno, nos quedemos colgados respecto a este proyecto, cómo hacemos para continuar, ¿verdad? El siguiente paso, después de presentada la prefactibilidad que se presentó, marcaba la ley que era hacer un taller de elegibilidad, que es un taller que se hace con gente de todas las instituciones públicas, de invitados privados, la academia, donde se analiza el proyecto para determinar si es elegible para hacer una APP o no. Se hizo ese taller ya por medios virtuales o por Zoom. Todos aprendimos a utilizar la plataforma Zoom, ahorita que nadie conocía, pero ahí lo hicimos ducho, claro, estamos todos encerrados, ya hicimos virtualmente. Al terminar el taller de discusión intensa sobre el proyecto, cada uno por separado llenó una planilla con una serie de preguntas así muy específicas, larga la planilla, que después la STP se encargó de controlar, de puntualizar, etcétera, salió ampliamente elegible. Y el siguiente paso era hacer la factibilidad. Entonces, la factibilidad, nosotros pedimos la colaboración de los coreanos que ya estaban presentes en este proyecto desde hace bastante tiempo. Habían hecho un estudio de factibilidad antes del 2015 y nos colaboraron, nos apoyaron, enviaron en pandemia un montón de veces técnicos de primer nivel. Nosotros desde la institución hicimos seguimiento a distancia, tuvimos un montón de veces, nos regalaron las 12 horas de diferencia, hablábamos en inglés con ellos y hicimos, digamos, hicimos seguimiento, ¿verdad? También nosotros comprobamos ahí que tenemos profesionales de alto nivel para hablar con ellos de igual a igual, digamos, ¿verdad? Aún siguiendo su liderazgo, ¿verdad? Porque ellos son líderes en el tema ferroviario. Culminamos en el 2021 ese estudio de factibilidad que incluye un estudio de demanda muy serio, muy sólido. Y entonces eso, digamos, configuró lo que es este proyecto del tren de cercanía, con mucha información actualizada, con un estudio de demanda sólido que realmente ve cuáles son las necesidades de transporte que tenemos nosotros en toda esta zona central del país. Y nos fuimos después a Corea en ese año 2021, nos mostraron la tecnología, que es un centro de investigación y desarrollo impresionante, donde analizan en profundidad y van sacando nuevos productos. De hecho, nos hicieron pasear en un tren que ni siquiera era eléctrico, era lo que viene. Entonces, y después de eso, a finales de ese año 2021, ellos presentaron una propuesta. Una agencia del gobierno de Corea presentó al Paraguay una propuesta para diseñar, financiar, construir, operar y mantener el tren de cercanía por 30 años. ¿Qué es lo que ahora les voy a mostrar? Qué bueno. Un poco la situación en que nos encontramos y ahora nos encontramos todavía con más razón que ustedes ya saben, ¿verdad? No es ningún invento. Ahí arriba en las imágenes de la izquierda arriba se ven 200
personas con sus vehículos particulares, 200 personas a pie, 200 personas recibían a la izquierda abajo ómnibus, y lo que se sería en un tren. ¿Verdad? Como gana la ciudad en espacio si nosotros tuviéramos un tren moderno, ágil, pequeño, funcionando dentro de nuestra ciudad. Ahí se ven son fotos actuales de nuestro país, ¿verdad? Como está el tránsito de la calle Calzada, y a la derecha abajo cómo sería con el tren circular. Estos trenes tendrían una capacidad de 285 personas por cada formación, y funcionarían a una velocidad de 33 km por hora en promedio. Usted puede llegar a 120, pero como ni bien acelera, tiene que parar de vuelta porque hay una parada en la siguiente, más o menos a 1000 metros puede haber una parada. Hay paradas y hay estaciones. Las estaciones son más largas. Esto es lo que pretendemos hacer. Hay una... Por el lado de lo que ellos presentaron, es parecido a una APP, Alianza Público-Privada, porque es un grupo de empresas coreanas junto con esta agencia de gobierno de Corea que lidera. Entonces, por el lado de ellos, están presentes estas empresas. Hyundai, LS Electric, Kerion, son constructoras, empresas de electricidad muy importantes, que cotizan en la bolsa, que tienen 6.000 millones de dólares, fue el remanente que tuvo Hyundai el año antepasado. Pretendemos llegar hasta Perú y Artigas. La relación terminada está en Perú y Artigas, en Parque Caballero. Entonces hay uno como pasajero se baja del tren y toma ahí mismo un bus eléctrico que le lleva, que se va hasta oficinas de gobierno, hasta el Palacio de Justicia, y después vuelve otra vez por Vitraedo, Herrera, Petirosi hasta Perú, usando el mercado patio. Y en Perú baja de vuelta hasta aquí. Ese es un circuito ese que está en el triángulo rojo arriba a la derecha. Y es como para hacer un redondo, digamos, y acercar también a la gente a los lugares del microcentro de Asunción que requieran ir, acercar lo más posible. Eso es lo que pretendemos hacer. Y bueno, probablemente una de las cosas que tenga mayor valor sea la transferencia de tecnología. Transferencia de tecnología significa que ellos nos enseñan a nosotros cómo ver y cómo manejar y todo lo que está por detrás, digamos, de la tecnología. Y ese es un valor que nosotros no tendríamos si hiciéramos una licitación pública, por ejemplo. Nosotros nos encontramos con el escenario de que tenemos que definir, decidir. Bueno, esta es una propuesta completa que tiene todos los elementos, y lo que nosotros siempre hacemos es una licitación pública. Entonces, la licitación pública perfectamente podemos hacer, pero ellos dijeron, nosotros vimos que ustedes, Paraguay, no consiguieron avanzar. Pasaron 10 años ya de cercanía y no tienen la capacidad técnica, ni siquiera va a hacer un pliego, va a hacer condiciones. Nosotros en el ámbito ferroviario nos quedamos con la tecnología del vapor. Ni siquiera tenemos conocimiento de lo que son los trenes diésel, por ejemplo. Que pudimos haber tenido, pero ni siquiera eso. Entonces, no tienen la capacidad, tampoco tienen la capacidad de conseguir dinero barato, como nosotros tenemos. No tienen las personas, los técnicos, no tienen la tecnología. Entonces, por eso es que hicimos esta propuesta. Entonces, tenemos que balancear entre esta propuesta completa que ya que une todos los requisitos, nos da todo lo que necesitamos, ¿verdad? O seguir nuestro proceso normal, ¿verdad? Y alguna vez esperar poder hacer algo con los procesos normales que hay en el sector público. Por ejemplo, si hicieran una licitación pública, van a venir los financistas. Nosotros damos la plata, 8%, entre 10 y 15 más o menos es el porcentaje que hay en el ámbito de las inversiones de infraestructura, porque son de largo plazo y tienen mucho riesgo. Entonces, está caro el dinero.
Los constructores, si nosotros vamos a construirles, somos los mejores del mundo, vamos a construirles ustedes. Lo que hacen los vagones y las locomotoras tienen la tecnología, nosotros vamos a operarles. Pero nosotros queremos saber, no, estamos dando nuestra tecnología, ese es nuestro capital. Nosotros desarrollamos esto en muchos años. ¿Por qué te damos la tecnología? Así, es nuestro. No, porque queremos que vamos a operar, vamos a operar nosotros. Y los problemas que se dan en la mayoría de los países cuando todo este proceso es que los operadores, siempre culpan a los constructores de que no estuvo bien esta parte, acá no pueden enganchar bien, acá hay un borde que sale. Muchos problemas cuando son distintos, ¿verdad? Y haciendo una licitación pública no va a quedar más que ser distintos, van a ser distintos actores. Y no nos van a dar esto que nos ofrecen los coreanos, transferencia de tecnología. Ellos nos dijeron, ustedes fueron de los pocos países del mundo que cuando nosotros no teníamos qué comer, después de la guerra de Corea, de acá del 50 del siglo pasado, levantaron la mano y recibieron 30.000 coreanos. Nosotros le queremos devolver eso, queremos apoyar el desarrollo de Prado. Nosotros le decimos, dar las referencias que ustedes tengan su tecnología ferroviaria para que ustedes puedan después tener industria ferroviaria propia y vender si quieren, hacer lo que quieran. Entonces, ese componente que dice ahí, transferencia tecnológica, es de la mayor importancia.